Esta vez, lideré la expedición al Everest. Recibiste 14 millones de Xu y los demás, pero solo me diste 100.000 a mí. Fengzi, la empresa no es solo para ti. El equipo de escalada, los seguros, los salarios del personal, todo eso cuesta dinero. 100.000 por este viaje ya es mucho más de lo que se paga en el mercado. No hay que ser tan avaricioso. Sun Zuo, se te ha olvidado que fuiste tú quien me suplicó que me uniera, prometiendo un reparto de beneficios al 50%. Feng Ye, de verdad que no tenía otra opción. Esos guías aficionados metieron a los clientes en una grieta de hielo y ahora están en el hospital pidiéndome indemnización. Casi no puedo pagar ni el alquiler de la oficina. Feng Ye, te lo ruego. Ahora solo tú puedes ayudarme. ¿Has escalado el K2? Eres el alpinista más famoso del sector. Si vienes como líder, nos repartimos los beneficios de la empresa al 50%. Sun Zuo jura por el cielo que nunca te defraudaré. De acuerdo. Ayudaré a mi hermano. Sun Zuo, en aquel momento, por nuestra hermandad, acepté venir a ayudarte. Pero ahora, después de ganar dinero, ¿piensas darme la espalda y no reconocerme? Fengzi, cuando te pedí ayuda, lo del 50% fue solo una sugerencia. No firmamos ningún contrato. ¿De verdad crees que con solo decirlo vas a llevarte la mitad de los beneficios de mi empresa? Además, cuando te pedí que te unieras, fue solo porque no conocía bien el sector. Después de venir aquí a Nepal, me di cuenta de que los guías no son insustituibles. Los extranjeros son mucho más profesionales que tú, que eres un aficionado. Permíteme presentarte. Will, ex instructor de las fuerzas de montaña. Mike, experto internacional en alpinismo. Fengzi, no creerás de verdad que nuestra empresa no puede funcionar sin ti, ¿verdad? Liu Feng, tú solo eres un líder de equipo. Si quisiera encontrar a otro como tú, habría muchísima gente dispuesta a hacerlo. Siendo así, no veo por qué debería quedarme aquí. No me estorbes. Está bien, Liu Feng. Te has vuelto arrogante, te dan la mano y te tomas el brazo. Señor Lai, hola. Justo iba a informarle de las buenas noticias de esta cumbre. Señor Sun, ya lo sé. Se ha corrido la voz de que los 7 miembros de su equipo han logrado la cumbre. Parece que elegir a su empresa fue la decisión correcta. Exagera, señor Li. Siempre hemos sido la empresa de montañismo más potente del país. Que todos los miembros hayan llegado a la cumbre no es ninguna sorpresa. Bien, señor Sun, me gusta esa confianza que tiene. Siendo así, mi plan de escalada para la próxima primavera se hará según el contrato que acordamos la última vez. Si logramos la cumbre, estoy dispuesto a pagar 8 millones. Pero si fallamos, su empresa me compensará el doble. ¿Algún problema, señor Sun? Ningún problema. Señor Lie, el contrato será el mismo que la última vez. Mañana mismo vuelo para firmarlo con usted. Bien, entonces está acordado. La reputación de Liu Feng por haber llevado a 7 personas a la cumbre del Everest todavía tiene algo de valor. Puedo aprovechar esta oportunidad para firmar más contratos grandes. Liu Feng, no creas que eres tan irreemplazable. El nombre de la empresa ya se ha dado a conocer. Puedo contratar a cualquier otro guía y funcionará igual. No pensé que el esfuerzo de este año acabaría así. Feng Ye, me he enterado. ¿Te vas a ir? Sun Zuo no es alguien con quien se pueda colaborar. Ya he roto con él. Feng Ye, si te vas, yo también me voy. ¿A dónde vas? Yo te sigo a donde vayas. Shigo Xia, no hace falta que hagas esto. Si te quedas con Sun Zuo, al menos el sueldo no es bajo. Feng Ye, no intentes convencerme. Vine a Shuofeng como guía precisamente por tu reputación. Cuando estaba en mi último año de universidad, vi tu documental. Escalaste el Everest y, en ese tramo tan crítico a tanta altitud, salvaste a 2 montañistas. Desde entonces, decidí que quería seguirte. En este año y pico, he aprendido muchísimo de ti, Feng Ye, cómo interpretar el tiempo. Cómo tomar decisiones en condiciones extremas. Esto no se aprende en ningún otro sitio. Feng Ye, si te vas, yo te sigo. De acuerdo. Shigo Xia, si estás dispuesto a seguirme, te aseguro que nunca te defraudaré. Pero con los fondos que tengo ahora, crear una empresa de montañismo del tamaño de Zuofeng si trabajas conmigo, tendrás que prepararte para pasar hambre. No te preocupes, Feng Ye. Cuando me gradué, sin un duro en el bolsillo, me atreví a escalar el pico Yuzu. He pasado por muchas penurias. Contigo, Feng Ye, lo que sea. El señor Shu, del grupo H. Sheng. Capitán Liu, soy yo, Shu H. Sheng. Que hayamos podido coronar el Everest esta vez ha sido gracias a usted. Señor Shu, es usted muy amable. Como soy el líder, tengo que garantizar la seguridad de mis clientes. Capitán Liu, es usted demasiado modesto. Para serle sincero, lo he llamado porque quiero presentarle a un viejo amigo mío. Un viejo amigo. Se apellida Zhao. Como yo, también es un entusiasta del montañismo. Su objetivo es coronar el Everest. Pero hace 2 años, en el campamento 3, sufrió un mal de altura grave y casi no lo cuenta. Cuando regresó se desanimó por completo. Cuando volví de la cumbre, esta vez, me jacté mucho delante de él. Se le salían los ojos de las órbitas. Le hablé de sus habilidades. Capitán Liu, de Zuofeng. Al oírme, recuperó inmediatamente el ánimo. Quiere intentarlo una última vez durante la temporada de escalada de primavera de este año. Señor Zhu,
Para serle sincero, Sun Tzu y yo ya hemos disuelto nuestra sociedad. Ya no estoy en Zuofeng. Capitán Liu, ¿qué ha pasado? Sun Tzu me propuso asociarnos, acordando un reparto de beneficios al 50%. Esta vez, lideré la expedición y Sun Tzu cobró 1.400.000, pero solo quiso darme 100.000. ¿Cree que tenía motivos para quedarme? Sun Tzu es inaceptable. ¿100.000? Me toma por un pordiosero. Capitán Liu, ¿firmó algún contrato con él en su momento? No. Sin contrato, será difícil recuperar ese dinero. Capitán Liu, mire, lo invito a que nos veamos en China. Si está dispuesto a liderar un equipo, puedo usar el nombre del grupo H.I. Sheng para fundar una empresa de presa de montañismo con la cualificación para escalar el Everest. Yo me encargaré de la financiación y las cualificaciones. Solo tengo una petición. Espero que pueda cumplir el sueño de mi viejo amigo. De acuerdo. Señor Shu, fijemos una fecha para vernos. Sin problema, Capitán Liu, le pediré a mi secretaria que le organice los billetes de avión y el hotel. Nos vemos la semana que viene. Shigo, Xia, ha llegado un gran encargo. Tenemos que prepararnos. Papá, ya estoy aquí. Mi padre, Liu Junshan, también era alpinista. Cuando yo tenía 12 años, sufrió una avalancha en el Himalaya y nunca regresó. Decían que no debiste haber elegido escalar. Pero después de escalar tantas montañas y pisar tantas cumbres, cada vez siento más que no moriste en la montaña, sino que te quedaste en el lugar que más amabas. Papá, nací para escalar. Mientras mi cuerpo pueda moverse, no dejaré de escalar. Capitán Liu, ha llegado. Permítame presentarle a mi viejo amigo del que le hablé, Zhao Changling, fundador de Kunling Technology. Hola, Capitán Liu, el señor Shu ya me ha contado todo sobre usted. Dice que es el mejor guía de alta montaña del país. Esta vez, cuento con usted. No se preocupe, señor Zhao. Si sigue mi ritmo, le garantizo que estará en la cima del Everest durante la ventana de buen tiempo de esta primavera. Con su palabra. Capitán Liu, me siento mucho más tranquilo. Capitán Liu, señor Zhao, ya hizo un entrenamiento de aclimatación a gran altitud en el Tíbet, así que su base física sigue ahí. Ahora, aprovechando la temporada de escalada de primavera, no debería ser un problema que se familiarice rápidamente con la escalada del Everest. Capitán Liu. Me encargaré por completo de los asuntos en tierra, como la obtención de las cualificaciones y licencias de la empresa de montañismo, la configuración de otro personal de colaboración, la compra de equipos y la contratación de seguros. Usted solo preocúpese de liderar la expedición. El resto déjemelo a mí. Muchas gracias, señor. Capitán Liu, ya he gestionado todas las licencias y permisos para la empresa de montañismo. En cuanto al equipo, todas las botas de alta montaña, monos de plumas, piolets y botellas de oxígeno se han comprado exactamente según tus estándares, sin que falte nada. El Capitán Liu será el único responsable de todas las operaciones de montañismo. Yo me encargo de lo que pasa en tierra. En la montaña, tú mandas. Te confío a mi viejo amigo, Capitán Liu. No se preocupe, señor Shu. Esta vez, aunque tenga que llevarlo a cuestas, subiré al señor Zhao a la cima. Señor Zhao, mire, este es el bazar de Namche en Nepal. Se podría decir que es el verdadero punto de partida de nuestra expedición. Podemos pasear por el mercado y comprar algunos suministros. Hace mucho que no venía por aquí. Recuerdo que la última vez fue hace 2 años. Capitán Liu. Según recuerdo, Namche tiene una pista de aterrizaje para helicópteros. Podríamos tomar un helicóptero directamente al campamento base y ahorrar mucho tiempo. Señor Zhao, le sugiero que vayamos al campamento base del Everest a pie. El tramo de Namche al campamento base, donde la altitud asciende gradualmente de 3.400 a 5.300 metros, es una excelente ruta de aclimatación. Si vamos directamente en helicóptero, al llegar al campamento base nos enfrentaremos a una altitud de más de 5.000 metros. Es muy fácil tener problemas. De acuerdo. Haré lo que diga, Capitán Liu. Como usted diga. Así lo haremos. Un momento. Ese es Li Changyang del grupo Yunding. ¿Qué hace él aquí también? El grupo Yunding es el del señor Li, que viene a Zuofeng para contratar servicios de montañismo. Señor Zhao, ¿usted conoce al señor Li del grupo Yunding? Sí, lo conozco. Ambos somos del círculo de montañismo de la ciudad de Jing. Hace 5 años, escalé el pico Yuzu con él. En aquel entonces, pensaba que era un hombre de verdad. Nos apoyamos mutuamente en la montaña. Pero no me imaginaba que después, su grupo Yunding copiaría los productos de nuestra Kunling Technology, incluso copiando el código tal cual. El pleito lleva años sin resolverse. Desde entonces, no tengo nada que ver con ese viejo cabrón. Si Li Changyang ha venido, es posible que Sun Tzu también esté aquí. Señor Li, disculpe la espera. Lo siento mucho. ¿Extranjeros? Recuerdo que el líder de equipo de vuestra Zuofeng no era chino, ¿verdad? Señor Liu, en Zuofeng siempre hemos ofrecido servicios de montañismo de lujo, personalizados y de alta gama. Al líder de equipo anterior, lo he sustituido porque su capacidad profesional no era suficiente. Will y Mike son guías profesionales de talla internacional, ambos tienen experiencia en la cumbre del Everest y hablan chino, así que la comunicación no será un problema. Con ellos, puede estar 100% tranquilo. Sun Tzu, ¿puedes explicarme qué significa que mi capacidad profesional no era suficiente? Sun Tzu, ¿quién es este hombre? ¿Qué relación tiene con él?
Señor Lie, este hombre era un empleado de nuestra Zhuofeng. Fue despedido por la empresa debido a su incompetencia y ahora está resentido. Al enterarse de que habíamos conseguido su gran contrato, ha venido a molestar y armar jaleo. Señor Lie, por favor, no le haga caso. Sun Zuo, utilizas mi reputación de haber llevado a 7 personas a la cumbre del Everest para atraer clientes a la empresa. Y en cuanto me voy, me convierto en un empleado incompetente despedido por la empresa. Parece que cambias de chaqueta más rápido que el viento. Liu Feng, no te des tanta importancia. Solo eres un guía. Cualquier otro guía podría hacerlo igual. Y ellos son más profesionales que tú, que eres un aficionado. Sin el apoyo operativo de la empresa, no eres nada. Sun Zuo, eres aún más descarado de lo que imaginaba. Te doy otros 50,000, coge el dinero y vete. Aprovecha que todavía estamos en la ventana de primavera y busca trabajo como guía en otra empresa de montañismo. Sun Zuo, te tienes en demasiada alta estima. No he venido a Namche por ti. He venido con clientes para escalar el Everest. ¿No es Li Xianyang del grupo Yunding? ¿Tú también vienes a escalar el Everest? Chao Changling. ¿Él es el guía que has contratado? Así es. El capitán Liu es el mejor guía de alta montaña de nuestro país. Esta vez lo he invitado con un solo objetivo: coronar el Everest. Señor Li, su objetivo para este viaje debe ser similar al mío, pero la empresa montañismo que ha contratado no parece muy buena. Te llamas Liu Feng. ¿Fuiste tú quien guió al señor Shu del grupo Hisheng y a su grupo de 7 personas a la cumbre del Everest? Sí, fui yo. El señor Li debe haber decidido buscar a Zhuofeng por esa noticia, ¿verdad? Sun Zuo, ¿qué está pasando? Dije claramente que quería el mismo equipo de antes para asegurar mi éxito en la cumbre esta vez. Pero no solo has echado al líder original, sino que también me has cambiado a los guías por 2 extranjeros. Señor Li Yo, Sun Zuo, hoy me tienes que dar una explicación. Señor Li, no me malinterprete. Liu Feng pudo hacer cumbre porque el equipo que le proporcionamos era bueno, y la ruta la planificó nuestra empresa. Él solo fue el ejecutor. Will y Mike son mucho más profesionales que él. Con ellos y nuestras rutas personalizadas, sus posibilidades de éxito en la cumbre serán aún mayores. De acuerdo. Ya que tiene tanta confianza, confiaré en Zhuofeng esta vez. Zhao Changling, durante tantos años, hemos competido en los negocios y también en el mundo del alpinismo. Y nunca hemos tenido un ganador claro. También quiero ver lo bueno que es este guía que usted dice que es el mejor de China. Aprovechemos esta ventana de buen tiempo de primavera y compitamos para ver quién llega primero a la cima del Everest. Bien, entonces competiré con usted. No sé si su habilidad para escalar, Li Xianyang, es tan buena como su habilidad para plagiar. Zhao Changling, usted... Sun Zuo, me gustaría ver si Zhuofeng, sin mí, Liu Feng, todavía puede llevar a sus clientes a la cima del Everest. Liu Feng, te crees muy importante. Los logros de Zhuofeng hoy se deben enteramente a la operación de mi equipo. Tú solo eres un ejecutor que lidera. Cualquier otro guía podría liderar igual. Sin ti, Zhuofeng seguirá siendo la empresa de montañismo más fuerte del país. ¿Ah, sí? Pues ya veremos. Señor Li, vámonos. No perdamos más el tiempo con ellos. Estamos perdiendo tiempo de escalada. Tiene razón. Li Xianyang, nos vemos en la montaña. Bien, Chao Changling, le espero en la cima. Feng He, señor Shao, van en la dirección equivocada. Esa no es la ruta de senderismo de Namche a Dingboche. Deben de tener la intención de ir al campamento base del Everest en helicóptero. Si vamos en helicóptero, llegaremos al EBC en poco más de 2 horas, varios días, antes que si vamos andando. ¿Deberíamos cogerlo nosotros también? Capitán Liu, en esto le sigo a usted. No, de Namche al campamento base. La altitud pasa gradualmente de 3.400 metros a 5.300 metros. Este tramo es crucial para que el cuerpo se adapte a la altura. Si subimos en helicóptero, en 2 horas, el cuerpo no tendrá tiempo de adaptarse. Al exponernos directamente a una altitud superior a los 5.300 metros, la probabilidad de sufrir un mal de altura grave es muy alta. Si surge un problema, el rescate, el descenso y la readaptación solo harán que perdamos más tiempo que si hubiéramos ido andando. Señor Zhao, escalar no es una carrera para ver quién llega primero o más rápido, sino para ver quién puede pisar la cima con firmeza y seguridad. Bien dicho. Capitán Liu. Seguiremos su ritmo. Señor Li, ya hemos contactado con un helicóptero local. Volaremos directamente al EBC desde aquí y llegaremos al campamento base del Everest en poco más de 2 horas. Hemos organizado los suministros, la asistencia y la ruta. Bien. Sun Zuo, le digo una cosa. Si logramos escalar el Everest esta vez, además de los 8 millones acordados en el contrato, puedo darle a su empresa 2 millones más de bonificación. Muchas gracias, señor Li. No se preocupe. Con Will y Mike escoltándonos, y con el equipo de primera y el apoyo logístico de nuestra empresa, esta vez será usted el primero en alcanzar la cima del Everest. Ja, 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 ja. Ojalá sea así. Liu Feng, un paso lento, y todos los pasos serán lentos. Zhuofeng puede llevar a la gente a la cima del Everest sin ti, y esta vez llegaremos a la cima más rápido que tú. La clave para la caminata al campamento base se resume en 3 palabras: lento, beber y dormir. No vayáis rápido. Mantened un ritmo que os permita hablar con normalidad. Bebed mucha agua. Aunque no tengáis sed, hidrataros regularmente. Por la noche, al llegar al campamento, intentad dormir lo suficiente. No os quedéis despiertos hasta tarde. Con el mal de altura, prevenir siempre es más efectivo que curar. Para ser sincero, si no fuera, porque estos años he mantenido mi forma física con el entrenamiento de montañismo, solo el camino a pie hasta el campamento base ya sería un gran desafío. Los que quieren escalar el Everest sin entrenarse están jugando la vida. Señor Shao, ¿se arrepiente de no haber cogido el helicóptero? No me arrepiento. Llegar al campamento base en helicóptero en unas horas sería más fácil. Pero ahora, ir paso a paso, cada paso que doy me da una gran tranquilidad.
qué bonito. Si hubiéramos volado directamente al campamento base en helicóptero, no habríamos visto este paisaje. Señor Lee, el helicóptero solo puede llegar hasta Gorakshep. ¿El resto del camino? Tendremos que hacerlo a pie. Más adelante está el campamento base del Everest, que es la primera parada para escalar el Everest. Todos los equipos se aclimatan aquí a la gran altitud por última vez. Y luego pueden avanzar a los campamentos superiores. La montaña más alta que he escalado antes era de poco más de 6.000 metros. No esperaba que el punto de partida del Everest ya estuviera a más de 5.000 metros. La montaña más alta del mundo. Sin duda, extraordinaria. El Everest, durante tantos años, siempre lo he mirado desde abajo. Viendo a otros subir, viendo a otros tener éxito. Pero esta vez, voy a conquistarlo. El entorno del Everest es realmente hostil. Puedo sentir claramente que el aire se ha enrarecido. Solo por hablar un poco más, ya me siento mareado. No, dame la botella de oxígeno. Voy a inhalar un poco de oxígeno. Después de inhalar oxígeno, me siento mucho mejor. No, ¿cómo es que hay gente fumando por ahí? En un lugar de tanta altitud, ¿no tiene miedo a la falta de oxígeno por fumar? Señor Lee, esos son los Sherpas locales contratados por nuestro jefe, que han venido a ayudarnos a cargar las tiendas y el equipaje. Están acostumbrados a vivir en estas altitudes todo el año. Para ellos, 5.000 metros es como estar en llano. Fumar un cigarrillo no les afecta. Señor Lee, no tiene que preocuparse por el peso. Todo el equipo pesado como tiendas, sacos de dormir, utensilios de cocina y el equipaje, ellos lo llevarán al siguiente campamento. Nosotros iremos ligeros. Ah, ¿sí? ¡Qué bien! Señor Lee, en Zuofeng somos profesionales. Esta vez le garantizamos que llegará a la cima antes que Zhao Changling. Bien, bien, bien. Gracias por vuestro esfuerzo. Si consigo hacer cumbre, no os faltarán las primas extra. Zhao Changling, esta vez, el que ganará seré yo. Capitán Liu, al llegar al límite del glaciar del Khumbu, realmente siento que el aire es cada vez más escaso. Señor Zhao, ¿quiere un poco de oxígeno? Todavía no hemos llegado a los 5.000 metros. Puedo aguantar. No necesito oxígeno. Recordad todos, la clave para cruzar el glaciar del Khumbu son 4 palabras. Ritmo constante y lento. La seguridad es lo primero. La velocidad es lo segundo. Señor Zhao, vamos a dar un rodeo por aquí. La temperatura anoche fue un poco alta, y la capa de hielo bajo esta nieve podría haberse aflojado por el deshielo. Es mejor caminar un poco más que arriesgarnos. De acuerdo, haré lo que diga el capitán Liu. 5.050 metros de altitud. Señor Zhao, respire más despacio. Una respiración cada 3 pasos, una inhalación cada 2. No se apresure. 5.100. Hay una pendiente de rocas sueltas más adelante. Apoye bien el bastón de trekking antes de dar el siguiente paso. Señor Zhao, hemos llegado al campamento base. No ha sido fácil. Hemos caminado mucho para llegar. Cada paso que das tú mismo te da una sensación de seguridad. Señor Lee, no mira abajo, mira al frente y siga a Will. Está amaneciendo. Cuando suba la temperatura, la cascada de hielo se volverá inestable. Señor Lee, tenemos que acelerar en el último tramo. ¡Bien! ¡Vamos a subir de una vez! Señor Lee, peligro. Will, tírame rápido. Tírame. Señor Lee, no se mueva. Cuento hasta 3 y se impulsa hacia arriba. Señor Lee, está herido. Lo importante es que usted esté bien. Pero, señor Lee, su mochila se ha caído. Algunas provisiones y botellas de oxígeno estaban dentro. Olvídalo. Cualquier cosa, ya hablaremos en el campamento Kuno. En el Kuno hay suficientes suministros. Will, llévame arriba rápido. Después del entrenamiento, el señor Zhao ahora puede pasar la escalera de una vez. Su ritmo al caminar sobre el hielo es estable, y su rendimiento físico es normal, en condiciones de baja temperatura de madrugada. Las condiciones de salida ya se han cumplido. Mañana de madrugada la temperatura será baja, y la cascada de hielo estará relativamente estable. Es un buen día para salir. Capitán Liu, esto. Shijoshia y yo somos guías experimentados. Esta carga no es nada. Señor Zhao, milímetro. Señor Zhao, vaya ligero y conserve sus fuerzas. Gracias por vuestro esfuerzo. Cabeza abajo. Pasad rápido. No miréis hacia arriba. Uno a uno. Señor Zhao, usted primero. Enhorabuena, señor Zhao. Hemos pasado la cascada de hielo del Khumbu. Parece un sueño. La cascada de hielo del Khumbu, una de las zonas más peligrosas del Everest según la leyenda. Ya la hemos pasado.
La capa de hielo en el borde de las huellas es muy fina. No deben tener más de un día. Mira estas huellas. Son de las botas de montaña de Zhuofeng. Parece que Zhuofeng y Lie Xiangyang no nos llevan tanta ventaja. Señor Shao, ¿aceleramos el ritmo para intentar alcanzarlos antes del C2? No, no hay prisa. La seguridad es lo más importante. Seguiremos nuestro propio ritmo. Mantenerse en buena forma física y llegar a la cima con seguridad es mejor que cualquier otra cosa. He dirigido empresas durante muchos años, nunca me ha importado la velocidad momentánea. Solo, me importa si soy yo quien llega al final. Muy bien dicho, señor Shao. Escalar no es una carrera. No importa quién llegue primero a la cima. Lo importante es quién puede mantenerse firme en la cima y bajar con seguridad. No lo seguiremos. Iremos a nuestro propio ritmo. Shigo Xia, saca el arroz liofilizado y las sopas. Señor Shao, siéntese y descanse. Extienda la colchoneta para no enfriarse. En el Kuno comeremos bien y caliente para que el cuerpo se caliente por completo. Así tendremos fuerzas para seguir subiendo. De Kuno a C2 hay que cruzar el Valle del Silencio. La pendiente no es muy pronunciada, pero todo el trayecto está por encima de los 6.000 metros, donde el nivel de oxígeno es solo el 40% del que hay en la llanura, lo que hace que cada paso sea una lucha. El señor Shao tiene una base sólida y distribuye bien su energía. En la aclimatación a la altitud, sabe cuándo moverse y cuándo descansar. En todo este tramo, no se ha quedado atrás ni una sola vez. De C2 a Cres, debemos atravesar la zona glaciar al oeste del Yots. Aquí, el movimiento del glaciar es activo, y la superficie del hielo cambia cada día. Incluso en rutas antiguas que hemos hecho más de 10 veces, no podemos bajar la guardia. Cuanto más nos acercamos a los 8.000 metros, más hostil se vuelve el entorno y el clima. La velocidad del viento, la temperatura y la cantidad de nieve pueden cambiar en cualquier momento. Por eso programamos la ascensión en primavera, que es el periodo de ventana más estable para el tiempo en el Everest. Un guía cualificado no solo lidera el camino, sino que también es el explorador, el meteorólogo y el que toma las decisiones del equipo. Cada vez que lidero una ascensión, significa dar el doble de pasos que los demás. Un poco más adelante y estaremos cerca del campamento C4. Allí descansaremos, comeremos y beberemos para reponer fuerzas. Y luego, nos prepararemos para el paso más crucial. Nos prepararemos para el ataque a la cumbre. Feng He, ya hemos llegado al campamento C4. ¿Y no hemos visto a Lie Xiangyang y los suyos en todo el camino? ¿Crees que ya habrán empezado el ascenso a la cumbre? No tan rápido, ¿recuerdas? Hace un rato, subiendo desde el campamento C3, al lado de esa ladera de pedregal, encontré una bolsa de provisiones con el logo de Zhuofeng. El polvo de glucosa de dentro aún no estaba apelmazado, y la superficie de la bolsa no tenía escarcha. Parecía que la habían abierto hacía poco, como mucho mediodía. Ahora mismo, como mucho, estarán descansando en el C4, esperando para atacar la cumbre a medianoche. Puede que si subimos al C4 ahora, no los encontremos. Vamos a ver. De acuerdo, yo también quiero ver cómo está ese viejo Lie Xiangyang ahora. Will, Mike, no puedo más. No puedo seguir andando. Señor Lee, no se preocupe. Ya hemos llegado al Q4. Oxígeno, Mike. Dame la bombona de oxígeno de repuesto. Este camino ha sido muy duro. Desde el glaciar del Kumbu hasta ahora. Siento que he dejado media vida en el intento. Señor Lie, aquí ya podemos descansar bien. El campamento 4 está a casi 8.000 metros de altitud. La última parada antes de que todos los equipos intenten la cumbre. Desde aquí hacia arriba es el tramo final para la cima de Everest. Que haya llegado hasta aquí ya le hace superar a muchísimos alpinistas. Ahora es el momento de prepararse para el día de la cumbre. Señor Lee, aquí descansaremos bien y recuperaremos fuerzas. Con solo llegar a la cima de una vez, ya habremos conquistado el Everest con éxito. Ciertamente, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Pero ahora, el éxito está al alcance de la mano. Por cierto, no sé dónde habrán llegado Zhao Changling y los suyos. Su jefe, Sun Zuo, me dijo que Liu Feng, ese guía que despidieron de Zhuofeng, se negó a coger el helicóptero e insistió en ir andando hasta el campamento base. A Zhao Changling también lo ha convencido con sus tonterías. Han perdido tantos días que ahora mismo... El señor Lee tiene razón. Ese Liu Feng es realmente incompetente. Hay una razón por la que nuestro jefe lo descartó. Calculo que para cuando Liu Feng y Zhao Changling lleguen aquí, la ventana de escalada de primavera ya habrá pasado. Lie Xiangyang, hablar a espaldas de la gente no es propio de ti. Señor Lee, ¿cuánto tiempo sin verle? Lie Xiangyang. ¿No llegasteis al campamento base directamente en helicóptero? ¿Cómo es que al final estáis en la misma línea de salida que nosotros, los que venimos andando? Y viendo tu estado, con la cara tan pálida y la bombona de oxígeno pegada a ti, parece que no lo has pasado nada bien por el camino. ¡Imposible! ¡Vosotros vinisteis andando! Desde Namche hasta el campamento base. Tardaríais varios días más que nosotros. ¿Cómo es posible que nos hayáis alcanzado? Zhao Changling, dime la verdad. ¿Tú también cogiste un avión a escondidas? Señor Lie, ¿usted cree que nosotros, como usted, nos teletransportamos a mitad de camino, desde Rinpoche hasta Namche, de Namche al campamento base, y del campamento base al 4, cada paso lo hemos dado nosotros mismos? Shigo Xia tiene razón. Todo este camino, tanto las dificultades como los paisajes, los he recorrido paso a paso con el capitán Liu. Lie Xiangyang, en estas circunstancias, que te haya alcanzado solo significa que tu velocidad de ascenso es demasiado lenta. Zhao Changling, no te confíes.
Esta competición aún no ha terminado. Solo quien llegue primero a la cima tendrá derecho a hablar. Ahora mismo tú y yo estamos en el 4, así que nadie puede decir que ha ganado. El señor Lee también tiene algo de razón. La competición aún no ha terminado. La cima es el final. Ay, nosotros también tenemos que darnos prisa. Señor Zhao, Higoshia, montad el campamento aquí mismo y preparaos para descansar. Por encima de los 8000 metros. Este tramo es el más difícil para escalar el Everest. El capitán Liu tiene razón. Discutir por nimiedades ahora no tiene sentido. Lie Shangyang, nos veremos las caras en la cima. La velocidad del viento es de 6 a 8 metros por segundo y sigue fluctuando. La presión del aire en altura está bajando. Este viento inestable no es una buena señal. Las nubes en altura se están acumulando. La velocidad del viento es inestable y la presión atmosférica es baja. Señor Zhao, mi sugerencia es que esperemos un poco a que el tiempo se estabilice más. Te escucho, capitán Liu. Ya que hemos llegado al campamento C4, lo mejor es ir con cautela a partir de ahora. Señor, las nubes se están volviendo más densas. El pronóstico del tiempo local dice que podría haber una tormenta de nieve antes del amanecer. Quizás deberíamos esperar. Tenemos el mejor equipo. Un poco de viento no nos detendrá. No se preocupe. ¡No podemos esperar más! La ventana de buen tiempo es solo estos días. Si no atacamos la cumbre esta noche, ¿a qué esperamos? No he pagado 8 millones para dormir en el campamento 4. Señor Lee tiene razón. Aprovechemos antes de que el viento se intensifique y alcancemos la cima antes de que se cierre la ventana de buen tiempo. Aunque el viento aumente, no importa. Tenemos el mejor equipo para resistirlo. Señor Lich. Coja esta bandera y tómese una foto en la cima. Todo el mundo verá su heroica hazaña al conquistar el Everest. Bien, salgamos ahora mismo. Zhao Changling, yo me adelanto. Quédate aquí arrastrándote. No sea que cuando yo baje, tú aún no hayas subido. Li Xianyang, ten cuidado. El camino por encima de los 8000 metros no es fácil. No te quedes sin fuerzas luego. Ocúpate de ti mismo. Nos vemos en la cima, si es que llegas. Feng He, señor Zhao. Se han ido. ¿Cuándo salimos nosotros? No les hagáis caso. Ahora el viento es inestable. Intentar la cima precipitadamente sería arriesgado. Esperemos un poco más. Revisad todas las bombonas de oxígeno. Cada uno que lleve una extra. Revisad bien las máscaras y los crampones. Esta noche no será tranquila. Respiración normal. La velocidad del viento se ha estabilizado temporalmente. Podemos ponernos en marcha. Avanzad a ritmo constante. Conservad energía. El oxígeno se usará en modo de ahorro, 2 litros por minuto. No lo subáis a menos que sea estrictamente necesario. Cada media hora, informaré sobre la velocidad del viento y los cambios en las nubes. Todos debéis seguir las instrucciones. Entendido. Señor Lipro, el flujo de oxígeno que lleva es demasiado alto. A este ritmo, una bombona de oxígeno no durará ni una hora. Tiene que bajar el flujo a 2 litros, de lo contrario, no llegará a la cima y se quedará sin oxígeno. No pasa nada. Me cuesta respirar. Si no lo subo, me siento mal. Con un paquete de 8 millones, aún vais a racionar el oxígeno. Señor Lipe, el oxígeno no es para estar cómodo, es para salvar la vida. Todavía no hemos llegado a los 8400 metros y ya está usando un flujo tan alto. ¿Cómo va a aguantar de la cima sur para arriba? No se preocupen por mí, solo guíenme. El viento supera los 25 metros por segundo. Se acerca una tormenta de nieve. Agárrense fuerte a la cuerda fija. Enganchen el mosquetón de seguridad a la cuerda de la ruta, rápido. Señor Lee, ¿puede seguir aguantando? Frío. Qué frío. Frío. No puedo moverme. Will, Mike, ayúdenme a levantarme. Tírenme. ¿Qué hacemos, Will? Se ha terminado todo el oxígeno. Por su estado, parece que tiene hipotermia moderada. Lo siguiente es hipotermia severa, y podría sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. Tiene las extremidades completamente inmovilizadas y su conciencia ya está borrosa. En este estado, es imposible que descienda solo por encima de los 8000 metros. ¿Y si nos quedamos? Para reanimarlo. No tenemos oxígeno extra para él. Si nos quedamos, su temperatura corporal bajará también la nuestra. Y entonces ninguno de los dos podrá moverse. Ya es un cadáver. No podemos morir con él. ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude! La ventisca ha disminuido mucho. Calculo que parará pronto. Ahora podemos concentrarnos en la cumbre. Esperad. Hay movimiento delante. Parece la voz de alguien.
Yo también lo he oído. Parece que alguien está gritando. La cuerda de seguridad ha sido desatada a la fuerza. Esto no está bien. En un descenso normal no se desata la cuerda de seguridad. ¿Será que alguien ha sido abandonado? Feng He, aquí estamos a más de 8.000 metros de altitud. Cada minuto que nos quedamos aquí, nuestro propio riesgo aumenta. ¿No deberíamos contactar primero con el campamento base para ver si hay otros equipos que puedan ayudar? Hay una vida en juego justo delante. No hay tiempo que perder. Vosotros podéis quedaros aquí esperándome. En cuanto encuentre a la persona, volveré enseguida. Capitán Liu, ¿qué dices? Vamos juntos. Yo te sigo. De acuerdo. Zuofeng compra las bombonas de oxígeno al por mayor. Aquí el que ha tenido un accidente es de la gente de Zuofeng. ¿Será Li Xiangyang? Li Xiangyang. ¿Cómo puede ser él? ¿Cómo ha acabado este tipo aquí? Su respiración es débil, pero aún hay movimiento. Sigue vivo. Me temo que en 10 o 20 minutos más entrará en hipotermia profunda. Su corazón podría detenerse en cualquier momento. Necesita ser recalentado y recibir oxígeno de inmediato. Shigo-Xia, envuélvele con todas las mantas térmicas. Aprieta bien. Envuelve especialmente el tronco y la cabeza. La temperatura ambiente es bajo cero. No frotes todavía. Yo bloqueo el viento de frente. Señor Shao, usted ayude a bloquear el viento del lado derecho. Es una cuestión de vida o muerte. Li Xiangyang en su estado actual no puede sufrir ni un poco más de frío. Capitán Liu, la nieve cada vez es más intensa. Piense algo rápido. Centro de rescate del Everest. Aquí es el tramo de 4 al balcón. Coordenadas latitud norte 27 grados, 59 minutos, 17 segundos. Longitud este 86 grados, 55 minutos, 31 segundos. Un montañero ha sido abandonado por el guía de un equipo comercial en la nieve, con hipotermia severa y falta grave de oxígeno, conciencia confusa, sin capacidad de movimiento autónomo. Solicito rescate urgente en helicóptero. Recibido. El helicóptero, modelo Airbus Squirrel, está listo para partir al rescate. El herido necesita oxígeno continuo para mantener sus constantes vitales. Entendido. Me quedaré aquí con él. Mantenga la comunicación. Quédese con el herido. No lo mueva. Debemos seguir dándole oxígeno para que recupere la conciencia. Gracias a vosotros. Puede hablar. Eso significa que sus constantes vitales se están recuperando. Vamos a intentar calentarlo lo máximo posible. El rescate llegará pronto. ¡De acuerdo! La circulación periférica se está recuperando. Sus dedos están recuperando el color. El oxígeno está haciendo efecto. Señor Shao, venga a descansar un poco. Le cubro del viento un rato. Si se queda así de pie, el viento le hará perder todo el calor corporal. No hace falta. Shigo-Xia. Estoy bien. Li, ese hombre en realidad no es malo. Solo que es demasiado ambicioso, quiere ganar en todo. Quiere ganar en el campo de batalla, en los negocios y hasta en la montaña. Copiaba los productos de nuestra empresa. Copiaba el código tal cual. Cada vez que lo veía subir al escenario a recoger un premio en las cumbres del sector, sentía que se lucía con algo mío. Pero ahora que lo pienso, solo quería ganarme a toda costa. Solo que usó los métodos equivocados. No debería haber terminado así aquí. La visibilidad en mi posición actual se ha recuperado. La fuerza del viento ha disminuido y la velocidad ha bajado a 6 metros por segundo. El helicóptero de rescate ya ha despegado. Se espera que llegue a muchas coordenadas en 10 minutos. Por favor, despejen la zona de aterrizaje y mantengan la comunicación abierta. Entendido. Señor Liche, el helicóptero de rescate está a punto de llegar. ¡Aguante! ¡Estamos aquí! El estado del oxígeno está bien. El resto os lo dejamos a vosotros. Lo hemos salvado.
Ojalá este tipo se recupere sin problemas. A vosotros os queda bastante oxígeno. Le he dado todo mi oxígeno de reserva a Li y Shangyang. Ahora solo me quedan estas 2 bombonas en la mochila. Calculando el consumo normal de ida y vuelta, 2 bombonas no son suficientes para la cumbre y el descenso. Ahora la tormenta de nieve ha parado, y la velocidad del viento se ha estabilizado. Las condiciones objetivas son adecuadas para el ascenso final. Pero ya le di mi oxígeno de reserva a Li y Shangyang. Y este retraso de hora y media también me ha consumido mucha energía. Continuar el ascenso final es difícil. Señor Shao, ¿qué piensa? ¿Descendemos o continuamos? Usted decide. Capitán Liu, sinceramente, no quiero descender. Habiendo llegado hasta aquí, con la cumbre a un solo paso, nadie se rendiría. Pero le prometí que en temas de montaña, usted manda. Si dice que descendemos, no diré ni una palabra. Ya que el señor Shao quiere hacer cumbre, pues hagamos cumbre. No se quede con las ganas. Vuestro oxígeno es suficiente. En cuanto a mí, puedo hacer cumbre sin oxígeno de reserva. Feng Ye, no. Por encima de los 8000 metros sin oxígeno de reserva. ¿Qué harías si algo saliera mal? Ya has gastado mucha energía rescatando a esa persona. Y ahora sin oxígeno de reserva. Es demasiado arriesgado. Xia, no te preocupes. Las tormentas de nieve del Himalaya se han tragado a muchos, pero a mí no me tragarán. Vamos. Xia, confío en el Capitán Liu, vamos. Ahora tenemos menos oxígeno disponible. Tenemos que ajustar el ritmo de los pasos, mantenernos lo más estables posible y reducir el consumo. Feng Ye. No pasa nada. He pisado una piedra suelta. En este tramo la capa de nieve es fina. Hay rocas sueltas debajo y es fácil resbalar y caer. Vosotros dos, evitad el lugar donde pisé y caminad por la izquierda. De acuerdo. Capitán Liu. Feng He, ten mucho cuidado. Un susto sin consecuencias. El escalón Hillary está justo delante. Después de este último tramo, está la cima. El sol ha salido. La montaña dorada bajo el sol. Experimentar esto en persona en la montaña nevada es una conmoción que no se puede comparar con nada de abajo. Hemos llegado a la cima. Capitán Liu Xia, he logrado escalar el Everest. Señor Shao, felicidades por la cumbre. Cada vez que alcanzo la cima de una montaña y contemplo el paisaje del Everest, siempre tengo nuevas reflexiones. Feng He, ¿os saco una foto? No, ya tengo bastantes fotos en la cima. Esta vez os haré yo un par de fotos a vosotros. ¿De verdad? Gracias, Feng He. Es la 6ª vez. Esta vez, el éxito se debe a que la tormenta de nieve solo duró un rato. A veces, no sé si somos nosotros quienes conquistamos el Everest o si es el Everest el que nos permite detenernos en su cima para contemplar la vista desde el techo del mundo. No podemos quedarnos mucho tiempo en la cima. Lo mejor es bajar justo después de hacer las fotos. Debemos abandonar la zona de la muerte, por encima de los 8000 metros, antes de las 2 de la tarde para evitar las tormentas de nieve vespertinas. Entendido. Hacer cumbre es solo el principio de la escalada. La verdadera prueba es volver vivo a tierra firme. Bajar no es más fácil que subir. La fatiga acumulada, el oxígeno consumido, los nervios relajados, cualquier descuido podría ser el último. El Everest nunca perdona, pero los equipos que saben protegerse mutuamente siempre logran superar el camino más difícil. Capitán Liu, esta ascensión al Everest ha sido una experiencia sin precedentes en mi vida. Señor Shao se refiere al paisaje de este viaje, al paisaje del Everest. Ciertamente, es inolvidable. Pero lo que más me ha marcado es cómo nos ha guiado usted hasta la cima. Capitán Liu. Usted estuvo en cada paso, y cada decisión que tomó fue firme. En el camino de la ascensión, la sensación de seguridad que nos transmitió, Capitán Liu, es incomparable. Especialmente cuando ocurrió lo de Li Shangyang. Usted no dudó en detenerse a rescatarlo a 8200 metros de altitud. He conocido a mucha gente en mi vida, pero personas como usted, Capitán Liu, realmente no hay muchas. Señor Shao, es usted muy amable. La escalada es confiar tu vida a alguien en quien crees. Usted confía en mí, y yo, por supuesto, no puedo defraudar esa confianza. Me halaga, señor Shao. Proteger a los miembros del equipo es mi deber como líder. Usted colaboró muy bien y Shigo Xia también ayudó mucho. No es mérito solo mío. Capitán Liu, no sea tan modesto. Sinceramente, sin usted, me habría resultado muy difícil alcanzar la cima del Everest en este viaje. Y si la suerte no me hubiera acompañado, podría haber acabado como un segundo Li Shangyang. Señor Shao, exagera. Por cierto, Capitán Liu,
Escuché al viejo Shu decir que, cuando estaba en Zuofeng, llevó a 7 personas a la cima. Sun Zuo cobró 14 millones de yuanes por ello, pero, aprovechándose de que no tenía un contrato firmado con usted, solo quiso darle 100.000. En aquel viaje, el beneficio neto de Zuofeng fue de al menos 10 millones. Usted era socio de Zuofeng, por lo que, en teoría, debería haber recibido al menos 5 millones, pero Sun Zuo solo le dio 100.000. Sun Zuo es, sinceramente, un descarado. Que Sun Zuo sea un desleal es una cosa, pero que los 2 guías que contrató abandonaran a la gente, huyeran al encontrarse con la tormenta de nieve, es inhumano. La naturaleza egoísta de los 2 guías que Sun Zuo contrató es, de hecho, muy parecida a la suya. Que hicieran algo así tiene mucho que ver con tener un jefe como Sun Zuo yo. Shao Changling. He hecho negocios durante muchos años, y lo que más detesto es a la gente así. Capitán Liu, en esta tarjeta hay 5 millones de yuanes. Ni mucho ni poco. Considérelos mi agradecimiento por este viaje. Capitán Liu, este dinero debería compensar tus pérdidas con Sun Zuo. Me has ayudado a cumplir el sueño de mi vida. A mi edad, he podido estar en la cima del Everest. Este favor no se puede pagar con dinero. Estos 5 millones son mi forma de hacer justicia por ti en la industria del montañismo. Señor Shao, aprecio sus palabras, pero no puedo aceptar este dinero. El señor Xu me ayudó a fundar la empresa desde el principio. Invirtió dinero y levantó la estructura de la empresa. Me hizo un gran favor. Me pidió que le llevara a usted a la montaña. Lo prometí y lo cumplí. Es mi deber. Capitán Liu, ¿qué dice? Shuachi Shen puso el dinero para ayudarte a construir la empresa y me pidió que me llevaras a la montaña. Si yo no pongo nada, parecerá que le debo un gran favor. Acepte este dinero. Así los 3 estaremos tranquilos. El señor Shao tiene razón. De acuerdo, acepto el dinero. En el futuro, señor Shao, si quiere escalar otra montaña, búsqueme cuando quiera. Yo me encargo de todo, sin cobrarle un céntimo extra. Trato hecho. Li Shangyang, casi me olvido de ese viejo. Soy yo, Li Shangyang. Estoy en el hospital de Katmandú. El médico dice que por suerte el rescate fue a tiempo y no tengo nada grave. Si hubieran tardado 20 minutos más, podría haber perdido las piernas. Tienes mucha suerte. Sobrevivir después de ser abandonado a 8.000 metros durante más de una hora. Recupérate bien. No te apresures a salir del hospital. Sé quién me salvó. Cuando esos 2 guías de Zuofeng me abandonaron en la nieve para morir, fue Liu Feng quien me sacó de allí. No tengo su contacto. Te llamo para que le transmitas un mensaje. Quiero darle las gracias en Tomos persona. Él me salvó la vida. No puedo irme sin darle las gracias. Li Xiangyang quiere darte las gracias en persona. Capitán Liu, ¿estás dispuesto a verle? Sin problema. Dime la dirección. Li Xiangyang, qué casualidad. El capitán Liu está ahora mismo, sentado frente a mí, tomándote dinos el número de habitación. Él irá. De acuerdo. Luego te envío la dirección. Señor Li, no se mueva. Todavía está muy débil. Capitán Liu, usted me ha salvado la vida. Si no me hubiera sacado de la nieve y llamado a los equipos de rescate, mi vida se habría quedado en el Everest. En esa situación, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo una persona viva se congelaba hasta morir en la montaña. Solo pensaba en ganar, y desde el principio me equivoqué. Pensé que al contratar el paquete de lujo de Zuofeng, todo estaría resuelto. Pero no esperaba darme un batacazo tan grande. Ahora que lo pienso, Sun Zuo siempre estuvo encubriendo cosas. Sin usted, Capitán Liu, Zuofeng no es nada. En su momento, el ascenso del señor Shu y los demás fue todo gracias a usted. Capitán Liu. Él usó los logros que usted consiguió arriesgando su vida para atraer clientes. Pero en cuanto usted se fue, se dio la vuelta y me dijo que usted no era competente. Yo, Li Xiangyang, he hecho negocios durante tantos años. Y me dejé engañar por un tipo así. Casi pierdo la vida en el Everest. Señor Li. ¿Han encontrado a Will y Mike, los 2 guías de Zuofeng? Todavía no. Pero mi gente ya los está buscando. Pueden huir, pero no esconderse. Ya he enviado a alguien para contactar con la UIAGM y he presentado una queja formal con pruebas. Abandonar a un cliente a 8.000 metros. Eso es una línea roja en la industria del montañismo de cualquier país. No importa a qué continente huyan. Este registro profesionales seguirá. Y también, Sun Zuo, Capitán Liu, quizás no lo sepa, pero para esta expedición, firmé un acuerdo de apuesta con Sun Zuo. Yo ponía 8 millones. Zuofeng me garantizaba la cumbre. Si el ascenso tenía éxito, se pagaban los 8 millones íntegros. Si el ascenso fracasaba, Zuofeng me indemnizaría el doble, 16 millones. Ahora mismo, no solo no he llegado a la cumbre, sino que casi muero en la montaña. Sus guías desataron mi cuerda de seguridad en una tormenta de nieve a 8.200 metros y me dejaron solo en la nieve para morir. Esta cuenta, la primera cosa que haré al salir del hospital será ajustársela al milímetro. Si no le hago pagar hasta el último céntimo, entonces no me llamo Lie Bueno. Eso me alegraría mucho. Por cierto, Capitán Liu, hay algo que todavía no entiendo y espero que me pueda dar la respuesta. ¿De qué se trata? He mandado a investigar y me he enterado de que usted no era un guía cualquiera en Zuofeng, sino el socio de Sun Zuo.
Lo de que Sun Tzu dijo que sus habilidades profesionales no eran buenas es una completa tontería. ¿Por qué se fue de Zhuofeng tan de repente en aquel entonces? Sun Tzu y yo somos amigos de la infancia. El año en que se fundó Zhuofeng, el guía que él contrató tuvo un accidente en la rampa de hielo del glaciar del Khumbu. El cliente resultó gravemente herido y la empresa estuvo a punto de quebrar. Me buscó y me rogó que me uniera a la empresa. Acordamos repartir todas las ganancias de los negocios al 50%. Durante ese año en Zhuofeng, como líder de equipo, fui el único responsable de todas las operaciones de escalada. En aquella ocasión, con el señor Shu y su equipo, todos hicimos cumbre. Según el acuerdo inicial, me correspondían 5 millones. Ni un céntimo menos. Pero él solo estaba dispuesto a darme 100.000. ¿100.000? ¿Qué? ¿100.000? No solo eso. Cuando le expresé mi descontento, Sun Tzu me atacó, diciendo que era demasiado codicioso. Dijo que su promesa de repartir al 50% fue solo un comentario casual, y que no había ningún contrato firmado, que no podía pretender llevarme la mitad de sus ganancias solo de palabra. Sun Tzu es un sinvergüenza. Utilizó al capitán Liu como reclamo, con sus 7 cumbres exitosas. Y después de ganar dinero, se dio la vuelta y dijo que sin contrato no valía. Quería exprimirle hasta la última gota. Yo, Li Yangyang, he estado en el mundo de los negocios toda mi vida, y nunca había visto a alguien tan descarado. Capitán Liu, no se preocupe. Los 8 millones que iba a darle a Zhuofeng, ahora no le daré ni un céntimo. Si está de acuerdo, usaré ese dinero para contratar los servicios de su empresa, para que me lleve a escalar el Everest una vez. El Li Shangyang de ahora era completamente diferente al arrogante jefe del grupo Yundin de hace medio mes. Quizás este viaje también le hizo cambiar mucho. No hay problema, señor Li Ye. Justo después de esto, mi empresa de montañismo debería empezar a aceptar nuevos negocios. ¿De verdad? Qué bien. Pero, señor Lille, hay una condición. Primero, recupere bien su salud. La salud es la base para escalar. Su hipotermia y falta de oxígeno esta vez fueron muy graves. El periodo de recuperación necesitará al menos de 3 a 6 meses. Cuando esté completamente recuperado, puedo diseñar personalmente un plan de entrenamiento físico y de aclimatación a la altitud para usted. De acuerdo. Capitán Liu, le haré caso. Esta vez, le haré caso en todo. No volveré a cometer los mismos errores. Algunas cosas, es mejor escuchar la opinión de los profesionales. Señor Li, ¿es esta la lección que ha aprendido de esta desagradable experiencia de escalada? Antes pensaba que con solo pagar suficiente dinero y contratar un servicio de escalada de lujo, podría conquistar el Everest fácilmente. Pero ahora veo que el Everest nunca ha sido conquistado por nadie. Los que lograron la cima, a lo sumo, fueron reconocidos por el Everest. Y en mi caso, esta vez, me ha cerrado la puerta. Que el señor Li tenga esta forma de pensar es realmente admirable. Para ser sincero, con esta vez, es la 6ª que hago cumbre en el Everest. Cada vez que llego a la cima, no siento la euforia de la conquista, sino solo un profundo respeto por la naturaleza. Cada ascenso a la cumbre es un homenaje a ella. Capitán Liu, parece que su perspectiva es mucho más elevada. Es Sun Tzu. Estos días me ha llamado varias veces, pero no le he cogido el teléfono. Supongo que querrá desvincularse de esos 2 guías extranjeros. Señor Lee, por fin me lo coge. Gracias a Dios. En realidad puedo explicárselo. Lo de Will y Mike fue completamente una acción personal suya. ¿Quién iba a pensar que harían algo así en la montaña? Ni yo ni la empresa Zhuofeng tenemos nada que ver. Sun Tzu, no me llame más. Guárdese sus explicaciones. Mi abogado se pondrá en contacto con usted. Señor Lee, escúcheme por favor. Señor Lee. Capitán Liu, disculpe el espectáculo. No pasa nada. Sun Tzu eligió su propio camino, y nadie puede detenerlo, ni salvarlo. ¡Contestad al teléfono! ¡Will! ¡Mike! ¿Dónde os habéis metido, preciosos? Imposible. ¿Cómo van a ser capaces los guías de élite que contraté en el extranjero de abandonar a un cliente en una tormenta de nieve y huir? Ellos dos se han escondido para evitar problemas. Pero Li Xiangyang no me perdonará. ¿Acaso me equivoqué de verdad en aquel entonces? No debía haber echado a Liu Feng. Señor Sun Tzu. ¿Quiénes sois? ¿No sabéis llamar a la puerta antes de entrar? Esta es mi oficina privada. Soy el abogado del señor Li Shangyang del grupo Yundin. He venido por encargo suyo para notificarle al señor Sun Tzu. Según la cláusula 7, apartado 2, del contrato de servicios de escalada del Everest firmado por su empresa y el señor Li Shangyang en marzo de este año, su empresa debe indemnizar el doble del importe del contrato, es decir, 16 millones de yuanes. Además, el hecho de que los 2 guías enviados por su empresa desataran las cuerdas de seguridad y abandonaran al señor Li Shangyang, que se encontraba en estado de hipotermia y parálisis, en una tormentada nieve a más de 8.200 metros de altitud, constituye una grave violación de la seguridad personal. El señor Li Shangyang sufrió hipotermia y falta de oxígeno durante casi 1 hora tras ser abandonado. Solo pudo sobrevivir gracias al rescate, arriesgando su vida, del señor Liu Feng, de un equipo de montañismo tercero.
Actualmente sigue recibiendo tratamiento en Katmandú. Su empresa, como parte contratante, tiene una responsabilidad solidaria ineludible por las acciones de su personal. Debe compensar al señor Li Shengyang por los daños y perjuicios sufridos. ¿Cuánto dinero? Tras el cálculo, los gastos médicos, la indemnización por daños morales, los salarios perdidos y los gastos de rehabilitación posteriores, ascienden a un total de 9.830.000 yuanes. Junto con los 16 millones de yuanes del acuerdo de apuesta, su empresa debe abonar un total de 25.830.000 yuanes. Aquí tiene la lista detallada de gastos y una copia del requerimiento notarial. Debe abonar el importe total en un plazo de 30 días. Si no se realiza el pago en el plazo establecido, solicitaremos judicialmente la retención de bienes e iniciaremos el procedimiento legal. Abogado Shu, espere un momento. 26 millones de yuanes es muchísimo dinero. No puedo reunirlo de la noche a la mañana. ¿No podría concederme un poco más de tiempo? Le ruego que hable con el señor Li. Yo también soy una víctima. No sabía que esos dos guías serían capaces de hacer algo así. Señor Sun, este requerimiento notarial es el ultimátum. Si no puede conseguir esta cantidad, la próxima vez que nos veamos será en los tribunales. Dios mío, 26 millones de yuanes, ni vendiendo la empresa podría reunir tanto dinero. Esperad, aún no está todo perdido. Todavía tengo esperanza. Feng Ye, soy yo, Sun Zuo. No cuelgues todavía. Te lo ruego, no cuelgues. Sé que me equivoqué. Fui un canalla en aquel momento. La avaricia me cegó. Si vuelves a ser el líder de equipo de Zuo Feng, a partir de ahora, todos los beneficios serán 70-30. Tú, el 70. Yo el 30. Tú decides todo. Le salvaste la vida a Li Changyang. Li Changyang no hace caso a nadie ahora, pero seguro que te escucha a ti. ¿Podrías hablar con el señor Li para que no me demande? Feng Ye, te lo suplico. Sun Zuo, te diré algo. Los males que vienen del cielo pueden perdonarse. Pero lo que uno mismo se busca son imperdonables. ¡Se acabó! ¡Todo se acabó! Sun Zuo, desde el momento en que pusiste el beneficio por encima de la hermandad, ya no hay vuelta atrás entre nosotros. Ahora, solo puedo decir que estás cosechando lo que sembraste. Everest, 8840 y 8.86 m. Feng Ji, hemos firmado el contrato con el equipo de colaboración Sherpa. Para el periodo de ventana de la próxima primavera, pueden garantizar la prioridad a nuestro equipo. Además, hay algunos guías chinos competentes de Zuo Feng. Ya habían trabajado con vosotros en misiones anteriores. Ahora que Zuo Feng ha caído, quieren unirse a nosotros. Aquí tienes sus cualificaciones y su historial de expediciones. Que vengan a hablar. Sun Zuo es Sun Zuo. Y los guías son los guías. Si tienen talento de verdad, los contrataremos. Feng Ye, hay otra cosa. La ejecución forzosa del tribunal contra Sun Zuo ya ha sido emitida. El acuerdo de apuestas más la indemnización por daños personales ya han congelado todos los activos de la empresa. Su casa, coche y ahorros han sido subastados. La empresa de montañismo Zuo Feng ha sido oficialmente disuelta. Se ha quedado vacía. Y él mismo ha desaparecido. No se sabe a dónde ha ido. No le hagas caso. Sun Zuo se lo ha buscado él solito. Que haya acabado así es culpa suya, no de nadie más. Vale. Feng Ye, no hablemos de cosas tan desagradables. Nuestra empresa es cada vez más famosa. El éxito del señor Zhao al hacer cumbre y Turéscate a 8.000 metros se han extendido por todo el mundo del alpinismo. Ahora tenemos clientes pidiendo citas hasta el año que viene. Feng Ye, ¿qué planes tienes como jefe? ¿Vas a seguir liderando expediciones en primera línea? Sí, seguiré liderando. Le prometí a Li Shengyang que lo llevaría al Everest. Pero esta vez sufrió mucho por la hipotermia y la falta de oxígeno. Entre la recuperación y el entrenamiento, lo más pronto que podremos salir será la primavera del año que viene. En este tiempo libre, quiero hacer algo por mi cuenta. ¿Qué cosa? El Mustag Ata. Quiero escalarlo. Esta vez, quiero intentar una ascensión en solitario. Mustag Ata. Feng Ye, si ya has hecho cumbre en el K2 y has subido al Everest 6 veces, ¿por qué de repente quieres escalar una montaña de poco más de 7.000 metros? Por nada en particular. Porque la montaña está ahí.